Imagina que tuvieras la oportunidad de adquirir un fármaco que baje de peso, con estudios, con alta efectividad, probada por celebridades y creada por una empresa europea que tiene 100 años de experiencia. Este fármaco, que hoy es el furor de celebridades y de las redes sociales, se llama Ozempic. ¿Cómo se administra y cómo se dosifica? Ozempic, caneta de 1 miligramo. Oigan, el día de hoy les estoy haciendo un video acerca del famoso Ozempic. El Ozempic es la semaglutida de acción prolongada. El fenómeno Ozempic. Ozempic es el nombre comercial de este fármaco inyectable. Fue aprobado por la FDA de los Estados Unidos en junio del año 2021 y es utilizado para tratar la diabetes tipo 2. Su principio activo, la semaglutida, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre al estimular la liberación de insulina y reducir el apetito. Esto significa que Ozempic no solamente ayuda a los pacientes a controlar su diabetes, sino que también puede ayudarlos a perder peso. Pero lo más impresionante de Ozempic es su efectividad. Estudios clínicos han demostrado que este medicamento puede reducir los niveles de hemoglobina glucósida de manera significativa y además ha demostrado ser más efectivo que otros medicamentos antidiabéticos en el control de la glucosa en la sangre. Pero claro, Ozempic se ha hecho viral por su beneficio secundario, la capacidad de bajar de peso. Muchos pacientes han informado que experimentan una reducción en los antojos de alimentos y una sensación de saciedad prolongada después de tomar el medicamento, características que resultan ser especialmente útiles para aquellas personas que luchan contra el control de peso y la pérdida de peso. Diferentes celebridades han mencionado haber hecho uso de este producto: Kim Kardashian, Amy Schumer, Charles Barkley, incluso Elon Musk, quien respondió a un elogio. Su secreto para estar en forma es el ayuno y el Wegovy. Wegovy es el producto que tiene el mismo principio activo que la semaglutida. Ozempic y Wegovy son el mismo medicamento, ambos están aprobados por la FDA, pero se recetan para afecciones distintas. Ozempic se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y por otro lado Wegovy se prescribe para la pérdida de peso en los pacientes obesos. Pero sin duda alguna el producto más famoso es Ozempic. Entre enero del año 2021 y octubre del 2023 ha habido un asombroso crecimiento de 650 veces en las visualizaciones mensuales de los videos en TikTok con el hashtag Ozempic. El 76% de estas visualizaciones fueron durante el año 2023. Y lo mismo ha ocurrido con los posts de Instagram. El 82% de todas las publicaciones se realizaron en el 2023. Incluso hubo un aumento de episodios en los podcasts hablando sobre Ozempic, 1778 nuevos episodios en 2023 que representan más del 55% del total. Según su página web oficial, Ozempic trabaja de 3 maneras para bajar el nivel de azúcar en la sangre. Número 1, ayuda a que su páncreas libere más insulina cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto. Número 2, ayuda a prevenir que su hígado sintetice y libere demasiado azúcar. Y número 3, demora la salida de los alimentos en el estómago. En un estudio aproximado de 10 meses, Ozempic logra una pérdida de peso de 12.8 libras, unos más o menos 5.8 kilos, y la diferencia contra su competencia es de casi el doble. Pero recordemos, Ozempic no es un medicamento para perder de peso, es un medicamento para adultos con diabetes tipo 2. En la página web también está la dosis del producto. Comienza con 0.0 miligramos una vez a la semana número 5 aumenta a 0.5 miligramos y si necesitas un adicional, la dosis de control es de 1 miligramo. Ozempic no es el único producto con semaglutide y tampoco es barato, al menos en los Estados Unidos. Al 15 de agosto de este año, 1 miligramo tiene un costo de $936 en los Estados Unidos. Y sabiendo que usarás entre 0.25 y 0.5 miligramos por semana, el costo anual puede ser bastante elevado. Es por eso que celebridades como Musk pueden darse este gusto. Durante el año 2022, la alta demanda por personas que querían adelgazar ocasionó un desabastecimiento global de Ozempic,
haciendo casi imposible para los diabéticos encontrar este producto. En China, el Ozempic también está arrasando. En redes sociales, usuarios presumen haber perdido fácilmente 5 o más kilos en solamente un mes con unas pocas inyecciones. Y los fabricantes, mientras sucede toda esta locura, están intentando aumentar el suministro. El crecimiento de Novo Nordisk. Novo Nordisk es la compañía farmacéutica detrás de Ozempic, con sede en Dinamarca y fundada en 1923. Su historia de hecho inicia cuando dos pequeñas empresas danesas comenzaron la producción de la nueva y revolucionaria insulina farmacológica. Y aquí quiero decir que es admirable cómo desde hace 100 años Novo Nordisk siempre ha estado relacionado con productos de vanguardia. Hoy en día emplea a 47.000 personas en 80 oficinas de todo el mundo, comercializa sus productos en 168 países y tiene como propósito principal derrotar la diabetes y otras enfermedades como por ejemplo la obesidad y los trastornos de coagulación y crecimiento. Debido a estos productos estrella, pues Novo Nordisk ha experimentado un crecimiento increíble en bolsa. Desde la aprobación de la FDA en junio del 2021, Novo Nordisk ha logrado un rendimiento que supera el 140%. Actualmente Novo Nordisk es la compañía más grande de toda Europa, superando a la que hace unos meses tenía el primer lugar, el imperio de Louis Vuitton. Y para que tengas al menos una idea, hoy en día Novo Nordisk tiene aproximadamente el mismo valor de mercado que Louis Vuitton y Ferrari juntas. Pero el increíble éxito de Novo Nordisk y el Ozempic ha traído problemas para otras industrias y de hecho podría estar cambiando la industria alimentaria. Los supermercados y las bebidas azucaradas figuran como las más afectadas. Según Walmart, quienes usan fármacos para bajar de peso están variando sus hábitos, se consumen menos unidades y ligeramente menos calorías. El índice del Nasdaq de alimentos y bebidas de los Estados Unidos ha caído un 19% desde los máximos de mayo. Y el índice europeo de alimentos, bebidas y tabaco lleva una caída del 16% desde sus máximos. Compañías como Coca-Cola, PepsiCo, Hershey, Nestlé, entre muchas otras relacionadas, han caído desde mayo de este año. Pero las compañías de alimentos y bebidas no han sido las únicas afectadas. Novo Nordisk y Ozempic también ha golpeado a las empresas de diálisis. El uso de Ozempic ha mostrado una eficacia sorprendentemente temprana en un estudio para tratar la insuficiencia renal, lo que hizo caer a las acciones de las mayores proveedoras de diálisis del mundo. Las empresas más afectadas en esta industria fueron la alemana Fresenius Medical Care con una caída del 25% y las estadounidenses Davita con una caída del 15% y Baxter con una caída del 30% desde mayo de este año. Y aquí quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esta locura de Ozempic es algo temporal, es solamente una moda y que las industrias que se han visto afectadas hoy en día representan una excelente oportunidad? ¿O crees que esta tendencia ha venido para quedarse? Además, recientemente Novo Nordisk adelantó un estudio indicando que sus productos estrellas Ozempic y Wegovy reducen hasta un 20% el riesgo de infarto. Según el JP Morgan, el mercado de alimentos para bajar de peso puede alcanzar los 100.000 millones de dólares para el año 2030. Eli Lilly y Novo Nordisk se espera que continúen dividiéndose aproximadamente todo el mercado. Y debido a este boom por los medicamentos para bajar de peso, pues otras farmacéuticas también quieren aprovechar esta tendencia. Un fármaco de Pfizer provoca una pérdida de peso similar a la exitosa inyección Ozempic. Su ventaja, de hecho, radica en que será una píldora y no una inyección. Pero este medicamento puede tardar en salir un año o incluso más, ya que actualmente aún está en fase 2. Debemos recordar aquí que los Estados Unidos es el país con la mayor tasa de obesidad. Un tercio de los adultos tiene obesidad en los Estados Unidos. Y según la encuesta de julio del 2023 de KFF, aproximadamente la mitad de los adultos dicen que estarían interesados en tomar un medicamento seguro y eficaz para bajar de peso. En los últimos 15 años, las ventas de Novo Nordisk
han pasado de 7.200 millones de dólares a 28.300 millones de dólares. Esto representa un crecimiento anual compuesto del 10.2%. Y además, hace escasos días, Novo Nordisk ha elevado sus previsiones de ventas y beneficios por tercera vez este año, todo debido a la fuerte demanda de sus productos Ozempic y Wegovy. Algo que debemos tener en cuenta es que, según proyecciones, se espera que hasta el año 2029 las ventas de Ozempic tengan un crecimiento anual compuesto del 10.4%, pero si las ventas siguen como van, es muy probable que estos números se queden cortos. Novo Nordisk es la empresa que tiene el mejor margen operativo frente a su competencia y es la segunda empresa más cara por precio cash flow después de Eli Lilly. Sin dudas, Novo Nordisk simplemente está arrasando con sus productos y también en bolsa, pero tranquilos que no todo es alegría. Desde julio de este año, la Agencia del Medicamento de la Unión Europea investiga a Ozempic y a otros medicamentos similares para adelgazar, tras reportarse varios casos de pensamientos suicidas. Además, la patente de Novo Nordisk en China expira en 2026. A partir de aquí, su producto insignia se podría vender como genérico. Sin embargo, la empresa está librando una batalla legal en el Tribunal de Propiedad Intelectual de Beijing. Si los resultados son negativos, podrían salir al mercado numerosas versiones genéricas de semaglutida por parte de los fabricantes chinos. Y finalmente, recientemente Bank of America ha mencionado que esta tendencia podría estar en su final. Resultados tan altos sugieren que una historia se ha vuelto obvia, popular y probablemente esté en sus últimas entradas. Siempre es posible hacer entradas extra, pero seguir aquí es realmente difícil. ¿Crees que el Ozempic logre cambiar la industria alimentaria para siempre? Y de ser así, ¿crees que este sea un buen momento para invertir en Novo Nordisk? Pues déjame tu opinión en los comentarios. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.